El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estamos en el maratón bíblico 1844-2024, 180 años del despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Este análisis muestra un aspecto profundo de la relación de Dios con la humanidad a través de Noé, destacando tanto su juicio como su misericordia. En la narrativa de Génesis 6 al 8, vemos a un Dios que, aunque determina juzgar el mal, no pierde de vista a quienes permanecen fieles. Amén. Esta simetría que mencionas en el relato, desde la instrucción para construir el arca hasta la entrada en el arca, y luego el descenso y disminución de las aguas, ilustra la fidelidad de Dios, quien cuida de su remanente en medio del juicio. El detalle de que Dios recuerda a Noé en Génesis 8:1 es conmovedor, pues demuestra que en medio del juicio y de la destrucción, Dios no pierde de vista a su pueblo. Él no solo observa desde la distancia, está involucrado activamente, cuidando, guiando y preservando a quienes son suyos. La estructura en espejo que Andrews nos sugiere en el texto destaca este tema central, la presencia constante de Dios, quien en cada etapa del proceso sigue siendo el centro, actuando a favor de los que confían en Él. En cuanto a la misión de Noé, la perseverancia durante 120 años es un testimonio de fe y de obediencia a pesar de los resultados aparentes, algo que humanamente se podría considerar un fracaso al ver la poca respuesta de su generación. Sin embargo, como bien dices, Dios no mide el éxito de la misma manera que nosotros. Noé es un ejemplo de perseverancia en la misión, recordándonos que, al igual que Él, debemos cumplir con el deber que Dios nos ha dado, sin que el resultado nos desanime o nos distraiga del propósito principal. Así como Dios recordó a Noé en el momento oportuno, también recuerda a sus hijos hoy. Él ve nuestras luchas, nuestros sacrificios, y permanece fiel, aun cuando los resultados que buscamos no se materialicen de inmediato. La lección aquí es clara. Nuestro llamado es a la fidelidad y al cumplimiento del propósito divino, confiando en que, así como las aguas crecieron y después bajaron, así también Dios actuará en nuestras vidas, dándonos descanso y paz en su tiempo perfecto. Es un mensaje de esperanza y recordatorio de su amor constante. Que cada uno de nosotros, como el Noé moderno que tú mencionas, podamos hallar gracia ante los ojos de Jehová y cumplir con nuestra misión de manera fiel, seguros de que Él nunca deja de observar a sus hijos. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de recordatorio de su amor constante. Que cada uno de nosotros, como el Noé moderno, bendito sea Dios. Yo no sé si tú perteneces a algún organismo en el que te ponen blancos y estás lejos de alcanzar los blancos que tu jefe te ha puesto y te preocupa esto. Yo quiero que mires a Noé y recuerdes que Noé tenía un jefe. El mismo jefe de Noé es tu jefe. Y no abandonó a Noé, tampoco te abandonará a ti.
Vas a cumplir. Vas a cumplir. En el nombre de Jehová. Vas a cumplir porque Jehová no falla. ¿Tú me estás entendiendo? Confía en Jehová como confió Noé. Cada martillazo que Noé, cada clavo que Noé clavó en esa arca, es lo que tú y yo estamos haciendo cada vez que abrimos la palabra de Dios para presentársela a alguien. No le tocaba a Noé ver si funcionó o no. A Noé solo le presentaba cumplir y él cumplió. A ti solo te corresponde cumplir. Presenta la palabra de Dios y deja que el Espíritu de Dios haga el resto. Llegamos a una parte interesante y es el versículo 11 y el versículo 12 del capítulo 6. Leo textualmente. Dice: la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si yo me quedo aquí en estos dos versículos, me quedo sin esperanza. Andrews dice: Dios ve corrupción. En la Biblia se usa el término corrupción para indicar algo echado a perder, inhabilitado para su uso normal. Revise Isaías capítulo 1 versículo 4, Jeremías capítulo 6 versículo 28, Jeremías capítulo 13 versículo 7. La causa de tal corrupción es la violencia, a menudo identificada con injusticia social. Revisa Isaías 59 versículo 6, Jeremías 22 versículo 3, Ezequiel 28 versículo 16, Ezequiel 45 versículo 9. O incapacidad para distinguir lo sagrado de lo profano. Revisa Ezequiel capítulo 22 versículo 26, Sofonías capítulo 3 versículo 4. La referencia a todo ser que aparece en el versículo 13 y a la naturaleza catastrófica del diluvio pone de manifiesto que fue universal y no simplemente una inundación local. Comentemos estos dos versículos, profe, porque hay una tendencia por allí a enseñar que este evento fue local, mas no universal. Estamos en el maratón bíblico Nuestra Historia 1844-2024, conmemorando los 180 años del despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos días. Aquí encontramos un mensaje profundo sobre el estado del mundo antes del diluvio. Corrupción y violencia extendidas hasta el punto de que Dios declara que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esta descripción refleja una humanidad y una tierra en las que ya no quedaba lugar para la justicia ni el respeto por lo sagrado. La comparación con Isaías, Jeremías y Ezequiel nos da una imagen clara de lo que significa la corrupción a los ojos de Dios. Es algo completamente inservible, sin propósito, incapaz de reflejar el diseño divino. Es natural sentirnos inquietos cuando observamos que la corrupción y violencia siguen siendo un problema hoy en día. Podemos ver paralelismos con las condiciones previas al diluvio en las injusticias, la falta de respeto a lo sagrado y la violencia de nuestros días. Sin embargo, el juicio de Dios a través del diluvio también nos recuerda su plan de restauración. Dios vio la corrupción, pero no abandonó a la humanidad, porque había un remanente, Noé y su familia,
quienes representaban una nueva esperanza y la continuación de la promesa divina. Respecto a la cuestión de si el diluvio fue local o universal, el relato bíblico y la referencia a toda carne indican claramente que la catástrofe fue de proporciones universales, afectando a toda la humanidad y la creación en su conjunto. La amplitud de esta destrucción también refuerza la gravedad del juicio de Dios sobre la corrupción y muestra su intención de purificar y dar un nuevo comienzo a la creación. El llamado para nosotros es evidente. Cada acto de fidelidad, como cada clavo en el arca de Noé, contribuye a nuestra misión. Al igual que Noé, nosotros no estamos llamados a determinar los resultados, sino a ser fieles y cumplir con nuestra parte. Dios es quien sostiene, guía y asegura que su propósito se cumpla. Como mencionaste, si Noé pudo cumplir a pesar de la aparente falta de éxito visible, nosotros también podemos confiar en que, en nuestro trabajo y en nuestro servicio, no estamos solos. Jehová no falla. Así que cada esfuerzo en el estudio y proclamación de la palabra, aunque parezca pequeño, es como ese clavo en el arca, esencial y lleno de propósito. Cumplamos con nuestro deber y dejemos el resto en manos del Espíritu de Dios, quien continúa su obra redentora en este mundo. Así que cada esfuerzo en el estudio y proclamación de la palabra, aunque parezca pequeño, es como ese clavo en el arca, esencial y lleno de propósito. Cumplamos con nuestro deber y dejemos el resto en manos del Espíritu Santo, quien continúa su obra redentora en este mundo. Versículos 13 al 22. Analicemos los versículos 13 al 22, profe, y vamos a ver qué ocurre en estos benditos versículos. ¿Qué nos dicen estos versículos? Pero antes, veamos qué nos dice Andrews con respecto a estos versículos. Instrucciones divinas detalladas sobre la construcción del arca. El término hebreo traducido como arca no es el que designa normalmente a embarcaciones y se usa solo 2 veces fuera del relato del diluvio para describir la sexta del que albergó a Moisés en el Nilo cuando era un bebé. Revise Éxodo capítulo 2 versículos 3 y 5, que protege toda la estructura. Aquí el arca del diluvio es rectangular con 3 pisos y una cubierta que protege, dice, toda la estructura. Tenía unos 150 metros de largo y 25 de ancho y 15 de alto. Si usted multiplica estas 3 cifras, consigue el volumen del arca. Con una puerta lateral, una sola puerta. Dios instruye a Noé sobre el tipo de madera a usar y la manera de tratarla con alquitrán de madera. En otras palabras, brea. Es propiamente un derivado del petróleo que no es de esperar en este relato, pero se usa. Ahora bien, sigue diciendo el relato. También aconseja sobre el plan de supervivencia para la familia de Noé y los ejemplares de todos los animales frente a la inminencia del diluvio. En el versículo 18 hay una palabra que llama la atención de los escritores de Andrews: mi pacto. Primera mención en la Biblia de este concepto tan importante. El pacto de Dios con la humanidad queda establecido unilateralmente por iniciativa divina. No es un pacto entre iguales. Hay condiciones y deberes para los humanos,
no se funda sobre la gracia divina a la que la humanidad debe responder con fe y obediencia. Repito, pero se funda, corrijo lo que dije, pero se funda sobre la gracia divina a la que la humanidad debe responder con fe y obediencia. Repito, hay condiciones y deberes para los humanos, pero se funda sobre la gracia divina a la que la humanidad debe responder con fe y obediencia. Más sobre el pacto. Podrás ver en el capítulo 9, versículos 8 al 17, capítulo 16, versículos 1 al 3, capítulo 15, versículos 18 al 20, capítulo 17, versículos 1 al 7, en Éxodo 19, versículos 5 al 8, Éxodo 24, versículos 3 al 8. Una nota especial con respecto a los relatos del diluvio tiene Andrews aquí. Se conocen relatos del diluvio en distintas culturas del mundo. De especial interés son los relatos mesopotámicos, que presentan mayor similitud con el relato bíblico. Tanto la epopeya de Gilgamesh como la de Atrahasis proceden de fuentes del segundo milenio antes de Cristo y muestran tanto coincidencias como diferencias con el texto bíblico. Dos importantes características distinguen este último. Primero, Dios aparece como el soberano que mueve las aguas, mientras que en las versiones babilónicas los dioses se acobardan ante la crecida de las aguas. Segundo, en el relato bíblico, el diluvio se debe a la maldad de la humanidad, mientras que en las versiones mesopotámicas lo deciden los dioses sin una buena razón, solo porque el ruido que hacen los seres humanos les molesta. El autor de Génesis probablemente conocía estos relatos y escribe de tal modo que contrasta claramente a Dios con los demás dioses, carentes de principios morales e integridad, y que explotan a los seres humanos para su propio beneficio. En contraste, el Dios de la Biblia se preocupa por el bienestar de los humanos y su salvación. Hasta aquí el análisis Andrews del capítulo 6 del libro de Génesis. Hay mucho material aquí, por lo tanto vamos, profe, con nuestro último comentario para este capítulo de nuestro maratón bíblico. En nuestro siguiente programa estaremos analizando el segundo pueblo de Dios a partir del diluvio. Adelante, profe. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Introducción, Nuestra Historia Denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo. Y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.